días, como siempre, un gusto, ¿qué tal? Un gusto cada vez que nos toca reunirnos, ¿no? El encuentro mensual de este seminario. Eh, en primer lugar, contarles que hemos tenido ahí como sobre la marcha, hacíamos el comentario acá con el equipo, que a veces, bueno, es esto, son las demostraciones de que en la realidad esto de la vulnerabilidad, de verdad nos toca a todos. Débora, nuestra primera disertante invitada, que la verdad que era otro lujo que nos dábamos, ha tenido, anoche nos avisó una complicación familiar, su mamá en final de vida, así que, bueno, es más que comprensible. Así que en poquitas horas hemos hecho ahí como un volantazo eh, para que no tengamos que suspender, por supuesto, además tenemos otros espacios que ya estaban comprometidos. Lo que sí, Débora nos ha dicho que, porque ella tenía preparada su disertación y todo para hoy, así que ella después, cuando esté en condiciones, va a grabar esa charla y la vamos a tener disponible como parte del encuentro de hoy, ¿no? O sea que eso, tranquilos que no nos vamos a perder de ese de ese conversatorio que la verdad que nos parecía sumamente valioso para dar un marco, un poco más, si se quiere, teórico, al segundo momento, que es sumamente valioso también, y es que la gente del programa de humanización del hospital privado nos va a compartir un poco esta llevada a la práctica, ¿no? De la problemática de la vulnerabilidad, la violencia en el equipo de salud y cómo le están buscando esto de dar respuesta. Entonces, eh, para que no nos falte ese marco, desde el área vamos a hacer como un intento que de ningún modo va a suplir lo que va a hacer Débora después, pero sí para que tenga como una coherencia, ¿no? Una lógica este encuentro. Quisimos entonces hacer como una breve síntesis del recorrido hasta ahora, ¿no? Desde que empezamos el seminario, tuvimos otros dos encuentros, eh, también muy enriquecedores, porque tuvimos la posibilidad de escuchar a bioeticistas muy destacadas, de renombre no solo nacional, sino también internacional. Y entonces por ahí, para algunos que a lo mejor no han estado en los encuentros anteriores, pero creo que sobre todo para los que sí estuvimos, porque a veces es tanto lo que vamos escuchando, lo que vamos recibiendo, que a pesar de que queda grabado, y a pesar de andamos a las corridas y no tenemos tiempo de volver a ver, quisimos hacer, ¿no? Como las cosas eh, más destacadas que nos compartieron cada una de ellas, para ir llevándolo en la mochila en este recorrido que queremos hacer de acá a fin de año, que acuérdense que dijimos es trabajar sobre la Declaración de Bioética y Derechos Humanos a los 20 años de esta declaración. Entonces Susana Vidal nos contaba que eh, esto de trabajar sobre la cultura de la paz, la no violencia, el respeto de las personas, ya UNESCO lo traía desde el año 2000, con una declaración, un manifiesto que habían hecho, y eso mismo es lo que se va retomando y después termina teniendo este formato concreto de la declaración. Cuestiones importantes como entender que la salud no depende únicamente de los adelantos y los progresos científicos tecnológicos, sino que además pone en relieve los factores psicosociales y culturales, ¿no? Nosotros, y más en nuestra realidad, sabemos de sobra el peso que tiene el valor de lo social, de lo sociocultural, esos como condicionantes que hacen que no solo podamos hablar de la salud vinculada a la ciencia, la investigación y los progresos. Tenemos que además agregar esto. Entonces ahí es que la declaración nos brinda este marco adecuado para poder hacer esta reflexión crítica, pero no quedarnos en eso, sino también tomar decisiones prácticas frente a los desafíos que aparecen. Pretende dar un poco de luz a un campo que sabemos de sobra, que está lleno de incertidumbre, de fragilidad y de complejidades. Susana también nos decía por qué tenemos que defender esta declaración. Algo nos comentó de las críticas que ha habido a lo largo de los años, incluso cuando recién salió, y no vamos a negar eso, pero este documento que ya está, que está en vigencia y que tiene 20 años,
debemos aprovecharlo. Y por eso decía, bueno, ¿cómo hacemos para defenderlo? Las transformaciones que han ido como condicionando estas necesidades tienen que ver los grandes desafíos a nivel global, los marcos éticos normativos que acompañan también a esta declaración. Y quizás por momentos uno dice, estamos frente a una gran crisis, ¿no? Estos planteos de decir, bueno, nos pasa, esto es una situación muy compleja, ¿cómo hacemos? ¿Cómo lo vivimos? Bueno, ahí había los grandes desafíos a nivel global, cómo se explicaban, eso pasamos rapidito. Y quisimos retomar algo que en el momento cuando lo escuchamos dijimos, ¿ves? Eso es lo importante, esto de que en nuestra agenda cotidiana lo urgente no nos desvíe de lo importante, ¿no? Estamos tan bombardeados de cosas terribles, complejas, difíciles, que a veces, ¿no?, nos quedamos ahí, aturdidos, y nos olvidamos de esta agenda. Entonces, prestemos atención a la realidad, veamos todo lo que pasa, pero volvamos siempre a esta agenda nuestra. Bueno, ¿cuál es la prioridad? ¿Por dónde tenemos que empezar? Porque si no, no hacemos nada, ¿no? Nos lamentamos de todo lo terrible y nos olvidamos. Entonces, retomar esto que ella planteaba, ¿no?, que lo urgente no nos desvíe de lo importante. ¿Y cómo se hace en la práctica para mantener en vigencia esta declaración? Que son cuerpos vivos, ¿no? Las declaraciones, los marcos normativos son cuerpos vivos, pero la única forma en que se mantengan con vida es en la medida en que sean reclamados, ¿no? Lo mismo que pasa con los derechos. El hecho de los derechos humanos y los derechos de los pacientes, claro que existen y es una declaración vigente. Ahora, si no hay personas que los reclamen, si no hay personas que trabajen para garantizarlos, se pierden, ¿no? Entonces, para que estos sean verdaderos cuerpos vivos, necesitamos que a nivel personas, pero también organizaciones sociales, desde las instituciones, los gobiernos con las políticas públicas, hagamos este acto de mantenerlos vivos, ¿no? De vigencia. Esto requiere de un pensamiento filosófico de las teorías morales, ¿no?, que tiene que ver con una actividad más intelectual, y por eso es tan importante, ¿no?, capacitarnos, estar, eso, ¿no? Es ese momento más teórico que es fundamental. Y después también la perspectiva crítica, plural, intercultural, esto de el ejercicio que hacemos en los comités o cuando deliberamos, ¿no? El compartir con otros, no quedarnos en una cosa de, me preocupa tanto esto que entonces busco, leo, estudio, todo, yo solo, ¿no? Necesitamos ese interactuar con otros. Susana también nos decía, como propuesta, pero sobre todo lo reafirmaba como una necesidad, esto de una bioética que sea más amplia, una bioética social y una bioética activa, ¿no? Por eso nosotros nos agrandamos de que ella es la fundadora de este espacio, porque nos dice, bueno, de ahí viene esto, de que queremos una bioética práctica, una herramienta concreta, algo que no solo sea un discurso, ¿no? Es muy valioso todos los que hemos hecho, el esfuerzo de la maestría, del estudio, demás, eso está perfecto, pero no nos podemos quedar solo en eso. Y entonces esto de construir una bioética amplia, social y activa, que esté fundada en los derechos humanos, que tenga un enfoque crítico, dialógico, argumentativo, que incluya estas dimensiones sociales, culturales y ambientales, y que busque sus raíces en el recorrido histórico, ¿no? Que no neguemos este recorrido, ¿no? En el caso de la declaración, estos 20 años, con luces, con sombras, con desaciertos, no neguemos eso, usemos lo valioso de eso y mejoremos lo que haya que mejorar. Bueno, eh, también Susana decía yo acá, como hemos hecho una síntesis, por eso van a ver que quiero hacer referencia de quién nos dijo cada cosa, ¿no? No nos vamos a apropiar de ideas que hemos tomado de otros, ¿no? La bioética está llamada a ser una herramienta de transformación social. Frente a eso, cada uno de nosotros, en un absoluto ejercicio de su autonomía y libertad, puede decidir, ¿dónde estoy? ¿Me quedo mirando, lamentándome de todo lo que nos falta, lo mal que estamos, las cosas desastrosas que hacen otros? ¿O elegimos ser
protagonistas del proceso, ¿no? Nos subimos, iba a decir al bondi, nos subimos al tren, al colectivo de tratar de hacer que esto sea una realidad y no solo un discurso. Para eso, entonces, ¿qué se requiere? Esto lo decía Susana, ¿no? Repensar el estatuto epistemológico de la bioética con una perspectiva crítica, identificar la problemática ética que afecta a nuestro país en ese contexto global, entendernos como parte de, pero también saber que tenemos realidades propias, que no podemos imponer o traer modelos de otro lado y pretender aplicarlos exactamente como en otro lado. Incidir en las políticas públicas, intervenir en los debates públicos con argumentos sólidos. Esto es fundamental, ¿no? Comprometernos. Esta es la segunda parte del seminario, cuando vamos a hablar a partir de agosto de, bueno, somos conscientes de la vulnerabilidad, vemos lo que pasa, conocemos la realidad. Ahora viene la responsabilidad, el compromiso social con eso que identifique. ¿Qué hacemos? ¿No? Entonces, para poder estar a la altura de incidir en las políticas públicas, que te escuchen cuando propones algo, para poder participar de los debates, tenemos que tener argumentos. Y tenemos que además saber contar nuestros argumentos. Y en lo posible convencer con nuestros argumentos. ¿Y eso cómo se hace? Se practica, se entrena. Difícilmente uno haya nacido con la habilidad de hablar en público, de convencer a gente. No, nos cuesta un triunfo, hemos fracasado, a todos nos pasa. Pero si no nos ponemos en ese camino, después hacemos papelones. Con buenas razones y con buenos argumentos, pero sin la fuerza suficiente, se pierde. Y queda a la par de uno que dice pavadas con convicción, ¿sí? ¿No? Esos que mienten lindo, ¿sí? Bueno. Otra de las cuestiones concretas es fortalecer a los comités de ética y sus redes. Estos somos nosotros tal cual, ¿no? Y estamos en esa tarea. Ese trabajo que cada uno de ustedes que está en un comité hace a diario, con esfuerzo, con dificultades, con peleas, con momentos de éxito y con momentos en que, ¿no? Las cosas parecen muy complicadas, pero lo importante es sostener la actividad, ¿no? Vieron que estamos concretando la visita a distintos comités, que nos encanta y estamos ahí súper embalados en eso, y la realidad es esa, es decir, iniciar, y capaz que se inicia con entusiasmo, el problema es sostenerse a lo largo de los años, ¿no? Entonces, vamos a insistir en fortalecer esta tarea. Después ya le vamos a contar más adelante en la bioética para agendar, que en esa misma línea ya tenemos listos algunos de los cuadernillos que están pensados para eso, para fortalecer los comités, para ir acompañando la capacitación para la gente nueva, ¿no? Esto de que sea una realidad que nos interesa que mejoremos o que nos fortalezcamos. Preguntarnos qué queremos cuando hablamos de capacitar, ¿no? Capacitar a los alumnos en las carreras de grado, pero también en nuestras instituciones. ¿Qué esperamos cuando damos un ateneo? ¿Qué esperamos cuando hablamos con los residentes? ¿Qué queremos que sean? ¿Que nos escuchen hablar lindo de cosas importantes o queremos que se comprometan con esto? Y ahí ya no va a alcanzar solo lo que digamos. Nos van a mirar qué hacemos, ¿no? Claro, sí, se acuerdan cuando era la pandemia usamos mucho desde el área y todavía nos ha quedado un poco ese sesgo de la bioética como un faro, ¿no? Como algo que ilumina, ¿no? Que se sabe todo, no es que respondemos todo, pero algo de decir, a ver, che, o por ahí, uno va en el hospital, da un ateneo y dice esto, tal cosa, y después resulta que en tu práctica o en la consulta, te dijo una cosa y hace. Entonces ahí está también ese compromiso que uno asume de la coherencia, no solo el discurso, no solo saber decir, sino estar convencido y vivir eso que reclamamos o que decimos. Proponernos nuevas formas de enseñar, de aprender, nuevos contenidos educativos. Vieron que eso a diario uno lo va haciendo. Incluso en el formato de decir, bueno, vamos a dar el ateneo del hospital. Y capaz que ya no lo hacemos como años anteriores. Capaz que hay que buscar, no sé, nosotros por ahí, acá en el área, buscamos que un videíto, que un capítulo de una serie, que... Y tenemos que empezar a hacer cosas que a lo mejor antes no hacíamos, pero que es la única forma de captar la atención del otro, de que al otro le preocupe.
o en nuestros hospitales por ahí es decir, bueno, que presenten un caso, problema, algo que les tocó de cerca, y entonces ahí la gente adhiere. Porque a lo mejor hablamos de una cuestión teórica. Supónganse que hiciéramos esto en alguno de los hospitales de ustedes. Ateneo sobre la vulnerabilidad de las poblaciones. Vamos a estar los dos de siempre, ¿no? Estamos acostumbrados a que nos pase que no va nadie, van dos. Ahora, si uno presenta presentación de caso clínico del servicio de, no sé, la Erika, de la UCI del hospital pediátrico, pacientes crónicos complejos, seguimiento. Y al que va, interesado en anotar cosas, de golpe le metemos las complejidades sociales. Vamos a hablar de los dilemas bioéticos, ¿no? No fueron a eso, pero engancharon con eso. Entonces también el desafío de decir, ¿cómo comprometemos? ¿Cómo convocamos? No quedarnos cómodos en espacios que ya tenemos, ¿sí? Esa es un poco la idea. Y llegamos entonces al encuentro pasado, del mes pasado, donde empezamos a trabajar ya con el artículo 8 de la declaración, que habla sobre el respeto de la vulnerabilidad y la integralidad de las personas. Ahí le pedimos a la doctora Florencia Luna que nos hiciera el primer pantallazo de la cuestión teórica, porque los próximos encuentros deben ser como más bajados a la práctica, ¿no? O a cuestiones más acotadas a determinadas personas o a determinados aspectos. Ella planteó la necesidad de tener una buena conceptualización del concepto de vulnerabilidad, porque es real, todos hablamos mucho de la vulnerabilidad, todos lo decimos como hablamos de dignidad, ¿no? Como que es algo que damos por sobreentendido, pero cuando empezamos a rascar un poquito, y no está tan claro, ¿no? Entonces, primero es importante tener en claro de qué hablamos cuando hablamos de vulnerabilidad. Planteaba estas dos dimensiones, ¿no? Un ámbito ético teórico para después llegar a ese otro ámbito ético político, ¿no? Es decir, la cuestión teórica más práctica, más de intervenir en las situaciones concretas. Y ella, en su presentación, dijo, yo les voy a demostrar cómo la teoría sí está conectada con la práctica. Y no esto que algunos dicen es muy lindo, se juntan y hablan, pero es una cuestión más filosófica y discursiva, que en nuestra práctica eso no encaja, ¿no? Entonces, cuando hablamos de vulnerabilidad, hay una visión más clásica, más tradicional, que tiene que ver con una definición, si se quiere, estática, permanente, que hace como categorías, ¿no? Vieron que así lo aprendimos todos. Poblaciones vulnerables, ¿no? Bueno, por ahí le tomaba a los alumnos, a ver, bueno, identifique poblaciones vulnerables, sacaba la lista, ¿no? Eh, Pacientes enfermos, adultos mayores, niños, los pobres, ¿no? Como grupitos que había que ir como chequeando. Otra de las cuestiones es que enumera estas subpoblaciones vulnerables y en las críticas después sale que hay como un listado muy extenso de estas subpoblaciones, ¿no? Cuando hablamos de grupos vulnerables, resulta que había 2.000 vulnerables y eso también dificulta un poco el abordaje. Las críticas concretas que había con esta visión tradicional, esto de las demasiadas subpoblaciones, el hecho de que se naturaliza, ¿no? Vieron que a veces nos pasa. Dice, lo que pasa es que todos somos vulnerables. Es cierto. Pero muchas veces caemos a decir, y como todos somos vulnerables, ya está, ¿qué vamos a hacer? Es así, ¿no? Es como decir, no solo naturalizo, sino que ya es lo esperable. Pues, es lo esperable, ¿no? Esto pasa porque todos somos vulnerables, ¿qué querés que hagamos? ¿No? Esto de estereotipar, que yo les decía antes, ¿no? El que coloque el rótulo, ¿no? Ah, es pobre, ah, es enfermo, ah, es mujer, ¿sí? En ocasiones uno dice, no, esto lo hacemos para priorizarlos, para cuidarlos, pero en muchas ocasiones a nivel social es un rótulo que estigmatiza o es un rótulo que separa, ¿no? Sí. Soy la licenciada Caroline Troini, soy psicóloga y trabajo en el Hospital Belodi, en Mina Clavero. Es un hospital de segundo nivel
y ahora estamos con el tema de las pensiones. Trabajamos con un servicio social, bueno. Entonces, vengo acá, digamos, con un montón de preguntas en relación a esto y en relación a la salud mental, porque muchas veces en esto de los estereotipos, los diagnósticos colocan a una persona, lo encasillan para toda la vida y a lo mejor, digamos, un diagnóstico, o sea, somos personas en movimiento, sujetos en movimiento. Entonces, me parece que este punto es fundamental para repensar, digamos, la postura de uno en esto también de lo que hace, el hacer, esto de las pensiones o no. No sé si a veces corresponde, porque mucha gente de salud mental con un F31, o sea, un trastorno bipolar, tiene una pensión. Yo decía, a ver, ¿qué pasa? Si perfectamente podés tener, digamos, tu vida, pero me parece que ahí está la cuestión de los profesionales, que es como que al poner el rótulo, le sacan como esa propia subjetividad y el deseo o la pulsión de vida, de construir, de como hacer otra cosa. Entonces esto me pareció súper, digamos, importante. Y también estoy en el Comité de Seguridad del Paciente y Calidad de Atención. Entonces, esto de la coherencia, ¿no? Y bueno, eh, me parece como que es la matriz clave, digamos. Gracias. No, por eso yo les decía que es muy importante y por eso hacemos el esfuerzo de dejar grabadas, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno vuelve a escuchar la charla de Florencia Luna, le empezás a prestar atención a cosas que no es que uno no las escuchó, pero a veces era tanta información que después cuando uno ya va con decir, y esto como y lo encontrás ahí sumamente claro, ¿no? Y además, otra cosa muy valiosa, que estaban los artículos, ¿no? Esto que decíamos, el respaldo, ¿dónde está la cuestión teórica, ¿no? Así que bien, esa es un poco la idea, cómo esto que lo decimos en teoría, uno después lo ve, lo identifica en su contexto laboral, pero también en su entorno personal, familiar. Eh, y esto, bueno, que venía después ahí lo de la identificación errónea, porque al haber rótulos pasa esto, y ella incluso ponía ese ejemplo, ¿no? Una mujer que por su condición de mujer uno diga, ah, bueno, ya tiene todos sus derechos en riesgo, pero además es adulta mayor, y ella ponía el ejemplo de una profe de ella que con 80 y pico de años, fantástica. Entonces, no quiere decir que no haya riesgos o que no sea vulnerable, pero de ahí al hecho de que por sus distintas situaciones ya sea alguien vulnerada, no es lo mismo, ¿no? Entonces, esto de estos estereotipos, porque hay veces encasillan a alguien porque tienen un trastorno de salud mental, por los niveles de las incapacidades, ¿no? Los famosos, habrá quien lo busca para tener algún beneficio y hay quien quiere salirse de ahí porque quiere poder recuperar su autonomía, su trabajo. Entonces, bueno, entender que esa visión quizás más estática corrí estos riesgos, ¿no? Existe esa dificultad. No quiere decir que siempre se caiga en esto, pero que es una posibilidad. Y entonces surge, uy, el hospital de niños ha invadido, por favor. Entonces surge esta propuesta también de Florencia Luna y que está como muy vinculada a ella, ¿no? Porque fue la que en un primer momento habló de esto, de entender la vulnerabilidad como en capas, ¿no? Ella habla de las capas de la cebolla, pero entendida como que no hay una única y estática vulnerabilidad, sino que son distintas capas, ¿no? Lo cual hace que un mismo sujeto pueda tener distintas capas de vulnerabilidad. Y entonces propone que sea un concepto dinámico, relacional, que va a delinear el alcance y las formas vinculado al contexto y a las circunstancias, ¿no? Entonces, ya no es que porque soy determinada cosa, sino que también va a importar, o porque tengo una patología, sino también importa dónde crezco, en qué contexto, con qué familia, con qué posibilidades, ¿no?
Brinda condiciones necesarias y suficientes, ¿tá? Entonces no solo porque pertenezco a esta subpoblación, sino esto que yo les decía, ¿no? Condiciones suficientes, o ella después habla de gatillos, ¿no?, que pueden desencadenar esa vulnerabilidad. No hay una única y sólida vulnerabilidad que se agota entonces en esa categoría estática, sino que pueden coexistir diferentes tipos de vulnerabilidad. Considera el contexto, expresa mejor la realidad, permite identificar y priorizar. Y lo bueno de esto es que cuando uno puede identificar y priorizar, va a poder modificar algunas vulnerabilidades o incluso erradicar otras. ¿Ah? Planteaba ella que entender la vulnerabilidad como un concepto disposicional, ¿no?, como que hay una disposición a, y ahí vino y lo quisimos rescatar porque lo usamos mucho en nuestras charlas y cuando hablamos de estas cosas, la diferencia entre vulnerable y vulnerado. O sea, la vulnerabilidad como tal puede tener la situación de una persona ya vulnerada o de alguien que es vulnerable, ¿no? Entonces también es importante distinguir esto porque las posibilidades de acción van a ser distintas. Plantea ella un proceso práctico de 2 pasos, donde el primer paso es la identificación y un segundo paso de evaluación frente a esto de la vulnerabilidad. En el primer paso, la identificación supone ver cuáles son las condiciones, estímulos o gatillos, dice ella, que podrían desencadenar esa vulnerabilidad y ver si hay capas de vulnerabilidad que desencadenan lo que ella menciona como efecto cascada, ¿sí? Es decir, hay algunas vulnerabilidades que por su forma pueden ser gatillo para una cascada de otras vulnerabilidades, ¿no? Y mientras hablamos de esto, por lo menos a mí me pasa, así que calculo aquí a todos, se te vienen montones de ejemplos, de casos concretos, ¿no? En la práctica, de decir una persona que porque tiene esta vulnerabilidad franca, eso, si no lo podemos modificar o erradicar o minimizar, desencadena un montón de otras, ¿no? Y esto está sacada textual, la diapo de lo que nos compartió Florencia Luna, porque la verdad que es muy gráfico, es muy concreto. En el segundo paso, la propuesta de evaluación es para hacer un proceso de priorización que vaya de mayor a menor daño, ¿no? Esto que yo identifico puede generar efecto cascada, y eso es lo peor que nos podría pasar. Es muy dañino o es muy probable que lo haga, y qué obligación tenemos frente a cada una de esas cuestiones que identificamos, ¿no? Tratar que si es efecto cascada, bueno, evitar que desencadene todo lo otro. Si es muy dañino, tenemos que trabajar para erradicarla, para sacar esa vulnerabilidad. Y si es muy probable que genere daño, pues tenemos que tratar de minimizar ahí, las capas de vulnerabilidad, ¿sí? Bueno, hasta acá vendría a ser como la síntesis del recorrido que hicimos hasta ahora, ¿ah? De la mano de 2 personas muy destacadas que nos hicieron un approach teórico, como no pueden con su genio, siempre era la invitación a lo práctico. Sí, yo les digo lo teórico, pero ahora viene el otro. Ahora entonces, tomando ese desafío, viene el encuentro de hoy, donde ya empezamos a mirar como más de cerca algunas situaciones o algunas particularidades. Con estas herramientas de análisis que hemos podido tener, vamos ahora a mirar la realidad, quisimos empezar a propósito, cuando diseñábamos el año, dijimos, bueno, hablamos de las poblaciones, de los pacientes, no, empecemos por nosotros como equipo de salud. Porque vieron que a veces nos ponemos como últimos, y en realidad tenemos que poder identificarnos cómo estamos, cómo trabajamos, y si estamos entrenados en identificar estas cuestiones. Porque a veces pecamos por no darnos cuenta de nada y vamos por inercia, por la vida, cumplimos rutinariamente, pero otras veces a lo mejor nos ponemos hipercríticos en algunas cuestiones que nos bloquean a tal punto que no nos permiten tratar de actuar, ¿no? O sea, acá la idea ¿cuál es? Vamos a hacer el intento de poder objetivar la realidad.
ni en más ni en menos. Cuesta un montón, ¿sí? Cuesta un montón, porque están los que prefieren negar que está todo fantástico y están por ahí los que están demasiado hundidos en la angustia, en la depresión de decir esto no tiene solución, ¿sí? La idea es que le encontremos el término medio. Claro, bueno, sí, ahí estamos sonados los que no danzamos tan bien, pero bueno, la idea va a ser esa, aprenderemos. Ujú. Ah, cierto que no te escuchan. Claro, acá plantean en la sala esto que a veces puede ser como un danzar entre las dos posturas para no quedarnos por separado, no se podría lograr lo que uno busca. Entonces, en el encuentro de hoy nos enfocábamos en los equipos de salud y para eso, que les vuelvo a decir por ahí los que se sumaron más tarde, vamos a contar con el aporte de Débora, que desde su formación como psicóloga y su entrenamiento en acompañar equipos y demás, nos iba a hablar de los equipos, así que lo vamos a tener a ese material grabado y también entiendo que la presentación para que esté disponible, para que en un segundo momento, que está por empezar en un ratito, vamos a escuchar a la gente que forma parte del programa de humanización del hospital privado como una mirada, ¿sí? Que llevan un recorrido, un tiempo, incluso han podido hacer algunas acciones y medirlas, por eso también nos importaba, porque no nos quedamos solo. Hay otras instituciones que ya están avanzando, pero por ahora está más en el campo de las ideas, ¿no? Y como pretendemos ver también poder medir el impacto. Che, ¿esto sirvió? ¿No sirvió? ¿Por dónde vamos? ¿Cómo seguimos? Entonces los invitamos a la gente del cuidado, que ya están acá firmes, varios de ellos, para compartir esa experiencia desde lo concreto. Que no quiere decir que tenga que ser un modelo rígido, volvemos a lo otro, no es que de acá salimos todos diciendo, ay, no vemos, no, te vamos a hacer lo mismo que hace la gente del cuidado, porque es muy probable que en otras instituciones la realidad nuestra es diferente y al ser distinto el contexto, distinta la forma de la institución, distinta, no resulte, ¿no? Entonces, acuérdense, no son recetas, no son modelos, esto que planteabas vos de las preguntas. Y acá, por lo general, venimos con muchas preguntas y nos vamos con más, ¿sí? No con las respuestas, pero sí por lo menos mirarlo, ¿sí? Uh -huh. Sí, claro. Exacto. La invitación siempre es esa, escuchar o ver, conocer otros modelos, no para decir nosotros ni loco, eso no nos sirve, o lo copio tal cual, sino esto, ¿no? El desafío de decir, bueno, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis fortalezas? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? Yo repito todo porque la gente del Zoom, si no, no sabe de qué habla. Eh, y entonces después, a lo largo de los próximos encuentros, vamos a ir mirando o prestando atención de manera particular a otras situaciones. Y ahí sí, ya lo vamos a ver en el detalle de la agenda, eh, las personas mayores, los niños, vamos a ir por distintos lugares con gente también sumamente valiosa y desde la teoría, pero también desde la práctica, desde la cuestión mediática. Vamos a tratar de meternos en esto de poder analizar, ¿no? Identificar, como decía Florencia Luna, identificar las distintas vulnerabilidades, porque si no nos entrenamos en identificar, no vamos a poder saber qué problemas tenemos, y mucho menos proponer una posible o intento de solución. No sé qué tiempo estamos, cómo vamos de... Oh, bueno. Eh, ¿Vos tenés ahora para poner la próxima diapo? Ah, está, muy bien, fantástico. Eh, Nosotros durante este mes que pasó les pedimos a, sobre todo los coordinadores y secretarios de los comités y comisiones de nuestra red, que hicieran un ejercicio que sabemos que no era fácil, porque a veces nos cuesta un poco, pero que en la medida de las posibilidades trataran de mirar o en el recorrido de sus comités, en cuanto a consultas formales y demás, o si no, en la realidad de la institución, cómo veían o cómo impactaba este tema de la vulnerabilidad en los equipos, ¿no? Para muchos,
la respuesta fue no, la verdad que no hay como un registro, o no era el comité el lugar donde la gente canalizaba esto. Y en algún punto, está bien, ¿no? Por ahí la gente del Príncipe de Asturias nos compartía esto de todo un trabajo que habían hecho de decir, y bueno, esto no es un espacio deontológico, un espacio para andar juzgando, ya lo sabemos de sobra. Entonces está muy bien que por ahí uno dice, no, acá, por acá no ha pasado nada. Pero también hubo algunos comités que dentro de consultas aparecía este componente, ¿no? O que en la realidad de la institución tenía como un peso muy grande esto que se estaba viviendo de las vulnerabilidades en distintos miembros del equipo de salud. Acá hemos querido compartir, después Mariana, que lee mejor la letra chica, lo va a leer, hay que ser honesto, no, tampoco veo con Dios. No, fue duro, dice. Eh, con esto de que no vean el video, lo que les iba a decir, ya está, ya está. Sí, es una síntesis de lo que nos fueron compartiendo. ¿Sí? Hemos querido que los distintos comités que nos hicieron llegar esta devolución estuvieran reflejados acá. Solo va a servir como una muestra de cuál es la realidad que se está viviendo compartida. Sabemos que hay un montón más, ¿no? Pero a lo mejor a punto de partida de esto, uno empieza a decir, ah, mira, en el hospital pasó esto, en la clínica pasa esto, en el sanatorio, ¿no? Entonces, usar esto como un motivador para decir, bueno, a ver cómo está. Bueno, en realidad con la compañera Canevi hicimos como una síntesis de lo que nos pudieron compartir algunos de los equipos de la red. La idea es esto, reflejar como situaciones de vulnerabilidad que por ahí a priori nadie las identifica o no las habían podido objetivar a los fines de poder pensar en dispositivos institucionales de trabajo, ¿sí? Una de las observaciones es esto, que generalmente ante situaciones de vulneración de derechos intervienen siempre los representantes gremiales o el colegio al cual puede pertenecer el profesional. A priori un poco esto, que no había consultas, porque la consigna era doble, era ver si había consultas al comité donde se detectaran situaciones de vulneración del equipo o de vulnerabilidad del equipo, y eso no se había observado, al menos en las que nos han podido transmitir. Después marcaron también, que por ahí es común al resto de las instituciones, la dificultad en el funcionamiento de la historia clínica, esto, imposibilidad de poder evolucionar, recuperar los registros, en situaciones de judicialización o al momento de tomar decisiones complejas, poder recuperar las evoluciones incluso de especialistas donde determinan diagnósticos que son necesarios para tomar esas decisiones, bueno, eso no se podía recuperar. Bueno, esto, la escasa demanda de los comités en caso de vulnerabilidad del equipo, eso al menos en lo que nos han enviado, que es una cuestión como cualitativa, no se ha podido observar. Situaciones de maltrato y violencia por parte de familiares o referentes afectivos hacia el equipo de salud, eso también se manifestó, mucho en el contexto de la guardia, lo pudieron como detectar. Muchas veces ante el déficit de recursos humanos, lo que suele suceder en los equipos que un poco nos comentaban, esto de estar supliendo o complementándose los roles y tareas entre las personas cuando no es propio del rol o de la tarea, digamos. Y muchas veces la infraestructura inadecuada para internaciones y urgencias en salud mental. Esas fueron un poco las realidades. La idea es que cada uno vea si se refleja en esta o en otras cuestiones. Insistimos, para poder visibilizar, la idea de hoy más que nada era poder legitimar y visibilizar la vulnerabilidad de los equipos y pensar en consecuencia, desde el modelo que va a plantear el equipo de humanización del hospital privado, algún dispositivo institucional que sea viable en esa institución.